Profe, Dígame usted. dice Carol, bueno, una compañera Carol dice que no va a poder entrar, que se quedó sin internet. Uy, no me diga eso. Sí. Bueno, pues ni modo. Estoy subiendo las sesiones, las estoy grabando y Ok. las voy a subir como link en YouTube. Entonces, por favor, en contenidos semanales, chequen por favor, viene el link y pueden revisar las sesiones. Y esto va a ser para todas las sesiones. Todas las sesiones que tengamos las voy a subir ahí, por si quieren consultarlas, pueden revisarlas. ¿Sale? ¿Puede repetir, profe, qué dijo, por favor? Ok, Claro que gracias. sí. En contenidos semanales, en Blackboard, mañana, si gusta revisar, voy a subir las sesiones, las estoy grabando. Incluso si quieren grabarlas ustedes también les puedo autorizar aquí, porque me tienen que pedir permiso. Y les habilito para que puedan grabar ustedes. Si quieren hacer la prueba, dígame quién y ahorita mismo la habilito para que puedan grabar y para que vean si se puede o no. Yo, a ver. ¿Quién es usted? Ay, espere. Alejandra Landeta. Sí. Permítame un segundo. Listo, ¿ya tiene autorización para grabar? Ok. ¿Alguien Gracias. más? Siguen entrando. Sí, y les voy a dar el link en contenidos semanales, lo buscan y ahí van a estar todas las sesiones. Pueden irlas checando por si existe alguna duda o alguna inconsistencia. Digo, pues ahí la pueden revisar y la platicamos, la discutimos. ¿Sale? Ahorita todavía faltan unos poquitos más de entrar. Son las 7:10 en punto. Espero yo que ya estén los demás. En el grupo que abrimos en WhatsApp, déjenme ver cuántos son. 17, incluyéndome. Entonces hacen falta gente. La siguiente sesión la voy a iniciar también en Blackboard para que si alguien no entró, no se queden fuera, porque no creo que tengan contacto. ¿Se conocen todos los que están en el grupo? Poquito. ¿Sí hubiera comunicación entre ustedes? Falta una compañera, profe, que hoy no se pudo conectar, pero yo la agrego al grupo de WhatsApp. Sí, por favor, porque mire, por ejemplo, de los que me faltaron hoy, es Cruz de la Cruz Sharon. Sí. Y Zabaleta Lemus Norberta Nayeli. No la conozco. A Sharon sí, y tengo su correo. La voy a unir al grupo. Yo tengo a Nayeli, a ella es la que voy a agregar. Perfecto, me parece muy bien. Ok, de acuerdo. Me piden compartir el link nuevamente. Ahorita lo subo aquí al chat. Solamente déjenme entrar a WhatsApp. Permítanme un segundo. Dejen en lo que se abre. Ah, ya lo pasaron aquí. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Perfecto. Ya está. Entonces, creo ya que tenemos todo. Entonces, yo me encargo de Sharon Cruz de la Cruz, que es la que me faltaba. Y Nayeli, ¿verdad? Me dice que la van a unir al grupo de WhatsApp. Ya con eso tenemos. Entonces, ya para no iniciar Sí. en Blackboard. Okay. Ya está agregada, profe. De acuerdo, perfecto. Entonces,
Método de trabajo que vamos a hacer, cada semana van a tener que subir al menos 2 actividades. No son complicadas, son simples, son sencillas. Lo que quiero es que estén activos en la plataforma. ¿Por qué? Porque si no entran ustedes a la plataforma, les reporta directamente a dirección como que no están asistiendo y están en riesgo cuando realmente no es cierto. Entonces, tienen que estar entrando constantemente a la plataforma y tienen que estar desarrollando las actividades y subiendo los entregables. Les puse ahí la ponderación, es una firma, digamos, es un punto. Y la calificación máxima que pueden obtener por firma son 10. Todas esas calificaciones se van a promediar al final del cuatrimestre y les van a servir para su evaluación de evaluación continua. ¿Sí? Por favor. Entonces, si están de acuerdo, pues ya puestas las reglas del juego. La evaluación va a ser 40, 40, 20. ¿Sí? Ok. Bueno, 40, 40, 10, 10. ¿Estamos de acuerdo? Y y sin más preámbulos, yo creo que empezamos de una vez, si están de acuerdo. Sí. ¿Sí? Déjenme ver dónde demonios está mi presentación de PowerPoint. Ah. ¿Sí se ve? Sí, profe. Perfecto. Ok. Pues entonces, Profe, ¿eso lo va a subir, esa presentación la va a subir a la plataforma? sí, Ah, bueno, gracias. sí la voy a subir a la plataforma. De hecho, pues esto es para que empecemos, ¿no? A ver qué onda. ¿Sale? Ok, entonces vamos a revisar hoy muchos conceptos en lo que nos resta de la sesión. Ya vamos a empezar a entrar en materia de lo que es la cinética química, ¿sí? Entonces, como introducción vamos a comenzar con esto. Y es un texto largo. Yo sé que leer no es presentar, sin embargo, digo, pues ya es la compilación de, y es la mejor manera de platicarles esto. Entonces, por medio de la termodinámica justamente es posible predecir la ocurrencia de reacciones, pero no se habla justamente del aspecto que es de suma importancia y que tiene la relación con el tiempo el cual se lleva a cabo estos procesos. La termodinámica es muy poderosa y tenemos que respetarla siempre, ¿sí? Entonces, precisando la inestabilidad relativa de los estados inicial y final, ¿a qué se refiere esto? A los estados, la inestabilidad relativa de los estados inicial y final de las reacciones, quiere decir justamente la susceptibilidad para que evolucionen los procesos, ¿sí? La termodinámica permite determinar no solo si el sistema es susceptible de evolucionar, sino también cuál es el límite de esta evolución. ¿A qué se refiere con esta parte de que si es susceptible, ¿sí?, de evolucionar? Bueno, si va a reaccionar o no va a reaccionar. ¿Y cuál es justamente ese límite de esta evolución? Bueno, pues es el rendimiento o la conversión que puede tener una reacción. Eso lo determinamos gracias a la termodinámica. Entonces, la termodinámica permite decir si los intentos para llevar a cabo una reacción determinada están justificados o no, ¿sí? Nos va a decir si es viable o no es viable, y eso ya lo sabemos a partir de la energía libre de Gibbs, ¿sí? En su aplicación justamente a las reacciones reales, pues la termodinámica química, como tal, ¿sí?, requiere el conocimiento de datos termodinámicos relativos a las sustancias reaccionantes, es decir, su entalpía, su entropía y demás, ¿sí? Y aquellas susceptibles de ser obtenidas como productos de la reacción. Necesitamos también saber qué entalpía y qué entropía y qué energía libre de Gibbs van a tener los productos para saber si es viable o no es viable nuestra reacción. El principio o motor de una reacción puede ser resumido en dos importantes criterios. Esta es la primera y la segunda ley de la termodinámica, justamente, ¿no? Y dice aquí que el primer criterio fue establecido por Berthelot, que no es al 100% correcto, ¿no? Porque Berthelot nos habla de que todas las reacciones que son espontáneas y cuantitativas tienen que ser exotérmicas, y eso no es del todo cierto. Hay reacciones endotérmicas que también son muy cuantitativas, pero nos sirve como referencia, ¿no? Y según el cual un sistema químico tiende a evolucionar de tal manera que libere la mayor cantidad posible de calor, es decir, que sea exotérmico.
Y el segundo criterio constitutivo del principio motor de los procesos es el criterio de máximo incremento de la entropía. Como bien sabemos, los procesos que son espontáneos, ¿sí?, y cuantitativos son aquellos en los que la entropía crece. Siempre la entropía del universo está creciendo, ¿sí? La entropía como tal es un tema y un concepto un poco abstracto, que la mayoría lo relaciona con el desorden, ¿no? Sin embargo, también es muy relacionable con la energía, con el trabajo no útil, ¿sí? Y con el grado de conversión. Entonces, los dos criterios anteriores, ¿sí?, constitutivos justamente de este principio motor, pueden influir en el mismo sentido, en sentidos opuestos. En el primer caso, justamente la reacción será, desde un punto de vista termodinámico, fácil y completa. Si los dos criterios actúan en sentido favorable, es decir, estamos hablando de la entalpía y de la entropía, ¿eh? La entalpía es el primer principio y la entropía es el segundo principio. O bien será imposible si ambos criterios actúan en sentido desfavorable, ¿sí? En este segundo caso, cuando los dos criterios se contrarrestan, se llega a una situación de equilibrio pues más o menos avanzada, ¿no? Según la importancia relativa de cada uno de los criterios con respecto a esa reacción en sí. Déjenme admitir a un compañero. Bueno, dos compañeras. Ok, entonces, de acuerdo a esto y a nuestros conocimientos de termodinámica, pues sabemos que justamente nuestro delta G, ¿sí? Ay, caray, se me regresó, perdón. ¿Sí? Nuestro delta G estándar no va a ser otra cosa más que el delta H estándar menos T delta S. Esa parte ya la saben de la termodinámica. Y saben perfectamente también que el delta G no es otra cosa más que menos RT logaritmo natural de K, donde K, ¿sí?, es la constante de equilibrio termodinámico. ¿Sí se acuerdan de la constante de equilibrio termodinámico? Que no es otra cosa más que la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos, elevados a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Ojo, muy importante. Aquí en cinética vamos a utilizar también una K, y es una constante, pero es una constante cinética, ¿sí? Esta es una constante termodinámica, ¿sale? Ok, entonces, dice aquí, ay, perdón. Ajá. Dice aquí que un valor negativo de delta H y uno positivo de delta S, vean esta ecuación. Si es negativo la entalpía, ¿sí?, será una reacción exotérmica, y dice que un valor positivo de entropía, es decir, se está generando entropía al universo, es lo ideal para que la K, ¿sí?, nuestra constante de equilibrio, tenga un valor grande y por tanto la reacción sea completa. En cambio, un valor positivo de delta H y uno negativo de entropía, pues conlleva un valor muy pequeño de K y la reacción resulta irrealizable, o sea, no es viable, no es termodinámicamente realizable esta reacción, ¿sí? ¿Cómo se ve esto? Bueno, pues podemos considerar gráficamente estas dos distintas posibilidades que se pueden presentar para que se lleve a cabo una reacción. Si por un lado tenemos nosotros una entalpía negativa, ¿sí?, y una entropía positiva, recuerden que estos son deltas, y el delta, ¿sí?, no es otra cosa más que el estado final menos el estado inicial. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, para que esta entalpía sea negativa, debe de tener un valor mayor, ¿sí? ¿Cuál? ¿La final o la inicial? ¿Cuál es el que tiene el signo menos? La inicial. Ah, ¿ya vio? Y para que la entropía tenga un signo positivo, debe de quedar con una entropía mayor al final que al inicial. ¿Está de acuerdo? Sí.
Entonces, cuando esta combinación se logra, tenemos una reacción completa y espontánea y cuantitativa, ¿sí? En caso contrario, cuando tenemos una entalpía positiva, es decir, un proceso endotérmico, ¿sí? Y una entropía negativa, es decir, la entropía inicial es mayor que la final, tenemos una reacción irrealizable. Termodinámicamente no es posible llevar a cabo esa reacción. Mientras que la combinación de ellas, ¿sí?, nos llevan justamente a un equilibrio que dependerá del peso de cada una de ellas para saber en qué punto del equilibrio llevamos, pero sí son realizables, aunque no son cuantitativas ni son completas. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, de acuerdo con lo anterior, ¿sí?, una reacción exotérmica acompañada de un aumento de entropía será prácticamente completa, mientras que otra endotérmica con disminución de entropía será irrealizable. Cuando los incrementos de entalpía y de entropía son del mismo signo, que son positivos o negativos, cualquiera que sea el caso, pues dependerá justamente de la importancia relativa para que la situación de equilibrio que se alcance esté más o menos desplazada hacia la formación de productos. Es lo que les comentaba. Hasta aquí creo que vamos bien, ¿verdad? Entonces, justamente la termodinámica química permite determinar si una reacción es posible, si es realizable. Recordemos, pues, que el delta G estándar, cuando tiene, ¿sí?, un signo negativo, es cuantitativa la reacción y es realizable. Cuando tiene un signo positivo, es imposible llevar a cabo esa reacción. ¿Y qué cree que ocurre cuando es cero? Pues se encuentra en equilibrio. ¿Equilibrio? Sí, es cuando estamos en equilibrio nada más. Miren, me voy a regresar para que vean más o menos a qué me refiero. En esta ecuación se ve perfectamente, ¿sí? Si está de acuerdo, la constante, quedamos que no era otra cosa más que la concentración de productos sobre la concentración de reactivos, elevados a su coeficiente estequiométrico. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Cuando nosotros tenemos la misma concentración de productos y de reactivos, ¿cuánto vale este cociente? 1. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Es 1. ¿Y logaritmo natural de 1? Pero no. 0. 0. ¿Sí está de acuerdo? Y todo Sí. este término se convierte en 0. 0. ¿Y el delta G es? 0. Está Pero en también. equilibrio. ¿Si hubo formación de productos? Sí, pero es la misma cantidad que de reactivos, o sea, está en equilibrio. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, déjenme ver dónde nos quedamos. Aquí nos quedamos con estos rayones. Y entonces dice que la termodinámica nos permite determinar si la reacción es posible o no es posible. Y en qué condiciones experimentales conviene realizarla. Fijadas estas, ¿cuál será el grado de conversión máximo que se puede esperar? Eso también nos lo define la termodinámica, es la constante, justamente la que estábamos analizando, ¿sí? También nos da la cantidad de calor y eventualmente la de trabajo mecánico que el sistema suministra o deberá absorber para conseguir la transformación deseada. Ahora sí, por el contrario, y estas son sus limitaciones, la termodinámica química no da información acerca del camino. ¿Por qué? Porque son ecuaciones de estado. Estamos hablando de estado final y estado inicial. A la termodinámica no le importan las trayectorias. Única y exclusivamente se basa en los estados. Por eso son ecuaciones de estado, ¿sí? Entonces, no le importa el camino que el sistema reactivo debe recorrer para pasar de los reactivos a los productos. Es decir, su mecanismo es lo que a nosotros nos interesa. Evaluar los mecanismos y evaluar el tiempo en el que se lleva a cabo esa conversión. Porque dices tú, bueno, sí tengo una muy buena conversión, del 90-95% de conversión. Ajá, pero ¿en qué tiempo? ¿Sí? Ni de la rapidez. Aquí sí está bien ocupado el término rapidez. Recordemos pues que la rapidez como tal pues involucra tiempo. Por lo general utilizan el término velocidad.
pero pues velocidad como que no, ¿verdad? Porque la velocidad es una cantidad vectorial y aquí no estamos trabajando con vectores, estamos hablando con escalares, pero bueno. Entonces, ni la rapidez con la que se producirá el proceso químico, el tiempo no es una variable que aparezca en la termodinámica del equilibrio. No es una variable el tiempo, si están de acuerdo. Entonces, ahora sí, asimismo, cuando la transformación química implica una cascada de reacciones consecutivas, la termodinámica no indica tampoco en qué etapa se detendrá, ni proporcionará si se realiza un determinado proceso cuando se presenten simultáneamente varias opciones de reacción. Las limitaciones de la termodinámica es justamente y son precisamente los objetivos esenciales de la cinética química. La cinética química es una parte de la fisicoquímica que se auxilia con la termodinámica y se complementa y la respeta, por supuesto, pero nos interesa conocer cosas que no estudia la termodinámica, que es justamente la rapidez y los mecanismos de las reacciones. Entonces, cuando una reacción ya ha sido estudiada desde el punto de vista termodinámico y justamente se comprobó que es viable, que es cuantitativa y que es espontánea, entonces la siguiente etapa consiste pues, en su estudio cinético, ¿sí? Entonces, el objetivo de la cinética química es el estudio de las velocidades de las reacciones químicas y de los factores de los que dependen dichas velocidades. A mí me gusta más el término rapidez, pero en todos los libros y en todos los autores van a encontrar que dice que ponen velocidad, pero bueno, vamos a ponerle que es la velocidad de reacción entonces. Pero sabemos que cuando digamos velocidad estamos hablando de la rapidez, es lo mismo, ¿sale? Entonces, de estos factores, los más importantes de los que depende esa velocidad es la concentración y la temperatura. Vamos a ir analizando porque hay más términos que infieren y difieren con respecto a la rapidez. Los más importantes de los que depende la velocidad es la concentración y la temperatura. Entonces, haciendo un estudio sistemático de los efectos de estos factores sobre las velocidades, ¿sí diga? ¿Nada? Ok. Entonces, si se hace un estudio sistemático de los efectos de los factores sobre las velocidades, se pueden sacar conclusiones sobre los mecanismos por el que se verifican las reacciones químicas, ¿sí? Ok, entonces la cinética pretende dar respuesta a los siguientes problemas. Dos, básicamente. Uno, el primero es encontrar la forma adecuada para activar una reacción, ¿sí? ¿Necesitamos activar las reacciones? Sí. Vamos a verlo después en diagramas de coordenadas de reacción, cómo es que proceden, ¿sí? Hay que suministrar cierta energía que lo vamos a llamar energía de activación, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para que proceda una reacción, es decir, yo tengo en mi mano un cerillo que tiene fósforo, ¿no? Está el combustible, está el comburente, pero no se lleva a cabo la combustión hasta que no froto yo esa cerilla con una superficie rasposa que le genera una pequeña energía de activación para que proceda a la oxidación, o sea, a la combustión. A eso se refiere cuando hablan de energías de activación. ¿Y cuál es la forma adecuada para activar esas reacciones? Muchas veces es térmica, vamos a ver cuáles son. Entonces, la necesidad de activar las reacciones químicas aparece en primer lugar por la existencia de numerosos sistemas metaestables, aparentemente estables, pero capaces de evolucionar con el estímulo adecuado. Es decir, si yo junto A más B y son susceptibles de reaccionar según nos dice la termodinámica, pues lo único que necesitamos es un estímulo adecuado para que proceda esa reacción, ¿sí? Podemos considerar distintas formas de activar una reacción, que es lo que les comentaba. Por ejemplo, uno, que será la activación térmica. Cuando yo elevo la temperatura, resulta que se exalta la agitación térmica intermolecular e intramolecular, comienzan a vibrar más las moléculas y eso favorece la ruptura y formación de enlaces. Vamos a analizar más adelante dos teorías cinéticas, ¿sí?, que nos tratan de explicar cómo es que proceden las reacciones. No se contradicen, al contrario, se complementan. Una va a ser la teoría cinética de colisiones y la otra va a ser del estado estacionario, perdón, del estado de transición. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, con la activación térmica podemos lograr
que haya ruptura y formación de enlaces y por lo tanto haya reacción. Activación catalítica. Entonces, las limitaciones y poca selectividad de las activaciones térmicas conducen a investigar medios de activación más eficaces. Uno de ellos es el empleo de un catalizador. Y aquí ya comenzamos con lo que serían los catalizadores, que son especies que se agregan en cantidades no estequiométricas, son cantidades muy pequeñas, le llamamos cantidades catalíticas. Se agregan en pequeñas cantidades y nos dicen que esos catalizadores no se consumen en la reacción y su labor no implica ninguna aportación de energía al sistema. Los catalizadores respetan la termodinámica al 100. Si hay una reacción que no sea favorecida termodinámicamente, así le agreguen ustedes los catalizadores que quieran, no va a proceder. Tiene que haber primero la justificación termodinámica bien satisfecha para que pueda proceder esa reacción. Otro término para activar es fotoquímicamente. Entonces, ciertos sistemas químicos son capaces de reaccionar cuando se les somete a la acción de la luz. Esto es HB. ¿Sí? Esto permite activar uno de los reactivos y es el causante de la absorción luminosa, ¿no? Muchas veces logramos escisiones. Escindir una molécula quiere decir la partición y generamos especies reactivas a partir de irradiarla con luz, ¿sí? Entonces, podemos activarlas fotoquímicamente. Hay otro término que es una activación por inducción. En este caso, pues una reacción auxiliar puede proporcionar la energía necesaria para que un sistema evolucione. Muchas veces es necesario primero llevar a cabo un paso para que proceda el siguiente, ¿sí? Entonces, por inducción. Una activación eléctrica, pues bajo esta expresión se agrupan dos tipos de fenómenos distintos, ¿sí? Según si la corriente eléctrica actúa como un medio ionizado, ¿sí? Este es el caso de los procesos electrolíticos, donde tenemos un electrolito que es el responsable de transportar cargas que procede para que se lleven a cabo reacciones, o simplemente se hace saltar una chispa o una descarga eléctrica para iniciar una combustión. Podría ser las dos, ambas procesos de activación eléctrica, si están de acuerdo conmigo. Sí. Ahora sí. Entonces, la segunda cosa que nos vamos a estudiar aquí sería la delimitación de las fases o interfase donde se produce la reacción, ¿sí? Pues a primera vista, como bien dice ahí, pues esta cuestión puede parecer simple, ¿no? Y sin notables consecuencias. Pero, sin embargo, es el origen de una importante serie de dificultades con las que se encuentra el experimentalista. Es decir, una cosa es estudiarlo a nivel teoría y otra cosa es de realmente llevarlo a cabo en el laboratorio. E incluso en su extrapolación hasta las escalas industriales. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos sistemas donde ya no involucra una sola fase, porque dice aquí una reacción que ha tenido lugar de un modo uniforme en una sola fase, se denomina homogénea. Si no es así, se dice que la reacción es heterogénea. Un sistema homogéneo es justamente homogéneo, ¿no? Que es lo mismo, que hay una continuidad en cuanto a la composición y estado de agregación de las especies y de la, bueno, la composición me refiero con la concentración también. Y cuando existe diferentes fases de agregación, diferentes estados de agregación, es cuando se nos generan las fases. Y en las interfaces existe una modelación diferente. Creo que ya llevaron por ahí fenómenos de superficie y si la están llevando ahorita, pues les va a servir mucho porque vamos a tocar lo que es la fisisorción y la quimisorción para sistemas heterogéneos. ¿Sale? Ok. Sí. Entonces, el último, que sería el tema de estudio, de identificación de las formas activas, ¿no? La ruptura y la formación de enlaces que acompaña a toda reacción química se realiza a través de una gran variedad de procesos en los que intervienen diferentes formas intermedias activas. ¿A qué me refiero con esas formas intermedias activas? Son intermediarios de reacción, son especies inestables, altamente reactivas, que pueden ser cationes, aniones, radicales, o complejos por ahí inestables, pero muy reactivos, ¿sí? Nos quedan 10 minutos de clase, ¿sí? Vamos a tratar de terminar esto. Entonces, la naturaleza de las formas activas de la reacción determina la elección del medio más propicio para su formación. Es decir, si tenemos un medio polar, como es el medio acuoso, o un medio apolar, todo depende de qué es lo que vayamos a trabajar. Entonces, tenemos que identificar qué formas activas son las que van a reaccionar para poder llevar a cabo las reacciones. Pues aquí, de aquí para acá ya comenzamos con ecuaciones, pero no me gustaría empezar con esto porque
nos vamos a quedar a medias. Pero yo creo que sí tenemos 10 minutos aún. Nada más, antes de que se me olvide, en los entregables de esta semana viene por ahí un Excel, que es la actualización de datos. Por favor, lo llenan con sus datos y me lo envían como tal. La primera actividad que tienen que subir es un resumen de esto que estamos viendo. ¿Sí? Voy a tratar de subir esta presentación lo más pronto posible y si no, al menos con el temario que me suban, que ya es una anotación, un apunte, ya con eso queda satisfecha la primera actividad. Ya no será lo mismo para el día viernes, perdón, el sábado que nos encontremos. El límite de entrega de las actividades es el domingo, así que si por favor pueden subir esto lo más rápido posible para que no se les acumule, porque la del sábado me la tienen que entregar el domingo, es una actividad pues también sencilla, rápida, pero sí necesito que la suban, ¿sale? Sí, profe. Ajá. Y por favor, procuren tener ahora sí que bien en línea sus sistemas, procuren por favor asegurarse de que funciona su cámara, de que funciona bien su micrófono, porque como les comento, no es una materia en línea. Esto no es una materia en línea. Si fuera materia en línea, lo que yo podría hacer es subirles esta presentación, subirles los capítulos del libro y nos vemos en el examen. Pero no, esto no es el caso. Es un poquito más complejo el asunto. Entonces, por favor, sí necesito que participen porque, digo, sí sé que están ahí porque los veo aquí conectados, pero no sé realmente si están ahí o nada más se conectan y se van a ver la novela. Entonces, sí, por favor, necesito que tengan sus micrófonos, ¿sí? Activos. ¿Sale? Sí, profe. Perfecto, Sí, perfecto. profe. Y pueden interrumpir a la hora que gusten, ¿eh? Por favor. Ok. ¿Sale? Este ya sería el primer tema que vamos a ver. Entonces, vamos empezando. Voy a dar 5 minutos más y los dos últimos nos dedicamos a despedirnos para conocernos un poquito más porque hay mucha gente que no conozco. ¿Sale? Sí. Entonces, justamente a la hora de definir la velocidad de reacción, porque tenemos que definir qué es la velocidad de reacción, entonces la primera cosa que hay que tener en cuenta es justamente la estequiometría, ¿eh? Ya que la rapidez con que se consumen los reactivos y se forman los productos se encuentran relacionados a través de los coeficientes estequiométricos. Esta letrita nu la vamos a utilizar así como que para coeficiente estequiométrico, no nada más para poder explicar esto, ¿sí? Entonces, para una reacción química general, A es el coeficiente estequiométrico, ¿eh? La canción. A, B, C y D. Las minúsculas representan el coeficiente estequiométrico y la literal mayúscula representa la especie, o sea, la especie en cuestión. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, para esta ecuación general de A más B, que nos da C más D, ¿sí? Vamos a tener esta ecuación. La vamos a analizar más a detalle, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que la multiplicación, el producto del coeficiente estequiométrico por este chi de la misma especie, la suma de ellos nos tiene que dar 0, ¿sí? Donde mu, ¿sí? Que es el coeficiente estequiométrico, será positivo si I es producto y será negativo si I es reactivo. Esto lo vamos a ver más claramente más adelante. Ajá. Y entonces, los moles de reactivos y productos, ¿sí? Están relacionados con el grado de conversión según esto, ¿sí? Esta son los números de moles de I, el número de moles de I, ¿sí? Después de un tiempo tal. N de I0 es el número de moles iniciales de la especie química I, que es un reactivo o producto, no lo sabemos, y la chi es el grado de avance de la reacción. Este grado de avance de reacción no es otra cosa más que una magnitud extensiva. Sí sabemos lo que es una magnitud extensiva, ¿verdad? Depende de la masa del componente. Exactamente, perfectamente bien contestado, compañero. ¿Sí? Las magnitudes extensivas dependen de la masa, ¿sale? Entonces, para la ecuación general, no hago otra cosa más que despejar de aquí el chi. ¿Sí lo ven? Entonces, me queda
que el número de moles, estamos hablando al tiempo t, o sea, final, digamos, menos el número de moles iniciales entre el coeficiente estequiométrico, ese es el que va a definir chi, que es el avance de reacción. Este definimos como avance de reacción, ¿sí? Este no es otra cosa más que una delta, es el estado final menos el estado inicial. Por lo tanto, nos queda una delta N de I. Recordemos que esta delta, ¿sí? La delta no es otra cosa más que la diferencia de estados. La D, esta ya es una diferencia, pero es una diferencial. Ya es más fina que esto. Y existe otra, ¿no? Si la recuerdan, que es la delta, porque la canción se me está activando esta cosa, ¿sí? Déjenme ver dónde me quedé, ¿sí? Existen las otras, que es la parcial y la siguiente, ¿no? Pero bueno, no nos confundamos, esta va a ser una rapidez media, ¿no? Entonces, este chi, ¿sí? Nos queda como la delta en el número de moles con respecto a su coeficiente estequiométrico. ¿Sí lo ven? Para la ecuación que estábamos planteando de A más B, que nos da C más D, este tiene que ser igual a cada uno de ellos, ¿sí? Y el valor de chi es único para cada reacción. ¿Sale? Sí. Ahora, derivando esta expresión, ¿sí? Esta que tenemos aquí, déjenme ver dónde estoy. Esta la vamos a derivar. Y derivándola, nos queda justamente que la derivada del número de moles de I con respecto al tiempo, ¿sí? No va a ser otra cosa más que el coeficiente estequiométrico que multiplica la derivada del avance de reacción con respecto al tiempo. Y este término de la derivada del avance de reacción con respecto al tiempo se le va a definir como velocidad de conversión. Esta va a ser la velocidad de conversión, ¿sí? Sí. Y es igual que justamente este chi, es una magnitud extensiva. Y si representamos por J dicha velocidad, es decir, esta derivada con respecto al tiempo, la vamos a definir con una J, y esa va a ser, ¿sí?, la velocidad de conversión. A partir de su definición y de la ecuación anterior, se tiene esta expresión. ¿Sí? Y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar porque nos quedan menos de 2 minutos. ¿Sí? Sí. Vamos a continuar con esta presentación la semana que, perdón, el sábado. El sábado nos vemos a las 7, por favor. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Voy a dejar de compartir esto. Activo. ¿Sí? Sí, profe. Y pues nos despedimos entonces de una vez. Nos vemos el sábado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún sentimiento profe. No, encontrado? ¿No? ¿Algún reclamo? ¿Nada? Ninguno. No, pues hasta ahora todavía no hemos visto nada, ¿no? Pero ya próximamente vamos a ver algo más sustantivo, ya que empecemos a meternos ya con numeritos. ¿Sale? Sí, dale. Perfecto. Bueno, pues entonces nos despedimos. Nos vemos el sábado a las 7 de la mañana. ¿Sí? Que traen su cafecito para que no se duerman. Y por favor, procuren, por favor, tener en línea y bien afinaditos sus instrumentos, el micrófono, la cámara, por si es necesario. ¿Sale? Sí, profe. Ok, de acuerdo. Entonces, muchísimas gracias. No los conocemos todavía, pero ya nos empezamos a conocer. ¿Sale? Sí, Sale, profe, profe. gracias. Nos vemos el sábado. Bye. Hasta luego. Bye. Bye, prof. Bye, bye.